Hoy son reconocidos como grandes estrellas que consiguieron el éxito, la fama y la fortuna. Pero sus inicios fueron difíciles, porque antes de aprender a cantar, tuvieron que aprender a sobrevivir. Hubo una voz antes de ser la voz de América, una voz que se elevó, pero no para cantarle a multitudes, sino para ganarse el pan de cada día. Sandro, el gitano, el ídolo popular más grande de la Argentina. Antes de ser todo eso, era simplemente Robertito Sánchez, un pibito de 11 años que, subido a la bicicleta de reparto junto a su padre, recorría las calles gritando: «Señora, llegó el vinero». Era Robertito Sánchez, el futuro Sandro de América, vendiendo damajuanas de vinos junto a su papá por las calles de Valentín Alsina en Buenos Aires. Vicente, el padre de Roberto, trabajaba en el frigorífico Wilson, pero por las tardes repartía damajuanas de vino para llegar a fin de mes. Robertito lo acompañaba y con su voz anunciaba la llegada del reparto, gritando por encima del ruido de la calle. La proyectaba desde la vereda hasta el fondo de los patios, repetía el anuncio una y otra vez durante toda la tarde. Así, de manera autodidacta, fue aprendiendo a colocar y a impostar la voz para que se oyera más fuerte, para que la garganta no se le cansara y para que el grito le durara toda la jornada. Antes de comenzar a cantar, vendía vino con papá, reparto a domicilio. Ahí aprendí a impostar la voz, ¿no? Pegando gritos de anuncio de llegada del vinero. Fue una práctica vocal diaria, nacida no de la intención musical, sino de la necesidad. Un entrenamiento sin maestro que años después le rendiría en los escenarios. A los 13 años, Robertito Sánchez dejó la escuela y se puso a trabajar. Hizo de todo. Repartió pedidos para una carnicería, fue ayudante en una tapicería, aprendiz en un taller metalúrgico y asistente en una droguería. Y en sus ratos libres corría a la confitería del barrio, donde se juntaba con amigos de su edad. Empezó a relacionarse con músicos jóvenes y fue uno de ellos quien le enseñó a tocar la guitarra. Cuando quiso tener su propia guitarra, no llegaba con el dinero, por lo que tuvo que pedirle prestado a su padre. Lo devolvió gracias a trabajos, changas y, sobre todo, cantando serenatas por encargo. Ya fuera vendiendo vino, haciendo mandados o cantando, Roberto Sánchez aprendió que los sueños no avanzaban por sí solos, había que empujarlos con sacrificios. Conformó un conjunto de rock con amigos y lo llamó Los de Fuego, donde él era tan solo el guitarrista, no cantaba. Luego soltó la voz y, haciendo uso de esa impostación practicada mientras vendía vino, sorprendió a todos con su potencia, afinación e histrionismo, dando comienzo a una de las carreras musicales más importantes de la historia argentina. En sus inicios, Sandro no tuvo un maestro de canto, pero sí tuvo un gran maestro de la vida, su padre, quien le enseñó el valor del trabajo. Por suerte, como digo, tuve la suerte de tener un viejo sensacional que me enseñó lo que es el orgullo del trabajo y la diversión y la alegría del trabajo. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendia. El chaqueño palavecino es hoy uno de los artistas más grandes del folclore argentino. Pero antes de los festivales, los discos y los recitales repletos, fue un changuito del Chaco salteño que aprendió muy temprano en la vida que el pan no llegaba solo. Oscar Esperanza Palavecino nació en el Chaco salteño, una tierra dura, pobre, olvidada. Desde niño aprendió a criar animales y a venderlo o canjearlos por mercadería para su casa. Cortaba leña y llevaba tanto para su hogar como para los vecinos, y hacía todo tipo de mandados y changas rurales a cambio de unas monedas. Cuando su madre enfermó y murió, Oscar tenía apenas 16 años. Lo llevaron a vivir a Salta capital, a la casa de una tía, donde siguió trabajando. Fue lustrabotas, vendedor ambulante, ayudante de albañil, ayudante de camionero y luego fue chofer de camiones. Fue transportista y vendedor de garrafa de gas. Aprendió los secretos del oficio, cómo agarrar una garrafa, cargarla, bajarla y entregarla sin lesionar el cuerpo. Pero siempre estaba en busca de más. Se presentó a una convocatoria de choferes en una empresa de ómnibus de larga distancia. Quedó seleccionado y durante 15 años recorrió la Argentina transportando pasajeros. Y fue este oficio el que le abriría la puerta a sus sueños.
Oscar, desde niño, amaba la música y el canto. Había crecido escuchando en vivo a los cantores del monte chaqueño y las grabaciones de los ídolos del folclore salteño que sonaban por los altos parlantes los fines de semana. De chico se aprendía las letras y se animaba a cantarlas. En la escuela, cuando su maestra improvisaba un coro, Oscar ya estaba listo. En los viajes entre Salta y Tucumán, Oscar conoció músicos, guitarreó con compañeros en los galpones donde guardaban los ómnibus y ahí empezó a mostrar su voz, esa voz que sorprendía por su potencia y registro. Sus compañeros le decían: vos tenés que salir a cantar, vos tendrías que grabar un cassette. Oscar decidió apostar por su talento, empezó a construir una carrera artística en paralelo a su oficio de chofer. En Tucumán se hizo de unos músicos que creyeron en él y empezó su historia de cantor de escenarios, pero sin dejar el volante. Con su trabajo de chofer pagó sus primeras grabaciones, sus primeros trajes de gaucho y sus primeros instrumentos. Para lograr esto, diseñó en su mente una suerte de personalidades o de un alter ego artístico. Oscar Palavecino era el chofer que trabajaba para financiar la carrera musical del chaqueño palavecino. En su bolso de viaje cargaba sus dos identidades: la ropa de gaucho para subir al escenario y el uniforme de chofer para volver al volante. Ha sido la más difícil hacer los dos trabajos. Uno no era paralelo, a veces me bajaba del ómnibus y tenía que ir al escenario. Y del escenario venía ya directamente, tenía la valija con la otra ropa y llegar a la terminal, cambiarme y seguir de viaje. Venía acá a Buenos Aires. Fue tremendo, pero lindo, todo se hace con sacrificio. Cuando lo empezaron a contratar en peñas y festivales, cambiaba de rutas y turnos con otros choferes para poder cumplir con sus compromisos artísticos. Oscar siguió conduciendo el ómnibus mientras grababa discos, mientras se presentaba en grandes festivales como Cosquín o cantaba para todo el país en programas folclóricos de Canal 7 y Radio Nacional. Que nosotros los hombres hoy somos y mañana no. Cuando por la tarde viajan marcada. Para algunos pasajeros, la sorpresa era enorme. El hombre al volante de su ómnibus era el mismo que habían visto en la televisión o que habían aplaudido la noche anterior en algún festival. Incluso los primeros fanáticos del chaqueño palavecino en el norte argentino averiguaban las rutas de su ómnibus para esperarlo en las terminales y pedirle autógrafos. El chaqueño palavecino comenzó a grabar en 1987 con su álbum Pa' mis abuelos esta zamba, pero ya en 1995, con su cuarto disco titulado El alma de Felipito, sonaba en muchas radios del noroeste, especialmente la canción Déjame que me vaya de Roberto Ternán y Cuti Carabajal, que fue un verdadero éxito en la voz del chaqueño. A dónde iré no importa, no intentes detenerme, total sabe de sobra. Pero pese a estos éxitos, no dejó el ómnibus hasta recién entrado el año 1997. Amigos del artista lo instaban a soltar el volante para dedicarse a la música a tiempo completo, pero el racional Oscar Palavecino sabía que el chaqueño no tenía aún el trabajo asegurado para sostenerse a él y a sus músicos. En 1997 llegó a sus manos una canción muy especial, titulada Amor Salvaje, de Roberto Ternán y Mario Cabrera. Le incluyó en su sexto álbum, Salteño Viejo, y la canción se convirtió en un verdadero hit. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendia. El chaqueño palavecino explotó a nivel nacional. Se disparó la venta de los discos, los contratos se multiplicaron y recién entonces Oscar Palavecino se animó a renunciar a su trabajo de chofer para dedicarse a tiempo completo a la música. Pero sin aflojarle al trabajo, porque entendió desde el primer día que la carrera artística requería el mismo esfuerzo, la misma constancia y aún más sacrificios que cualquiera de sus oficios anteriores. Un muchacho como yo, que vive sin plan. Antes de llegar a ser el gran Palito Ortega, el artista exitoso, el productor, el empresario o el político que llegó a gobernar una provincia y hasta compitió por la vicepresidencia de la Argentina, existió un changuito tucumano llamado Ramón Bautista Ortega,
que tuvo que salir a muy temprana edad a ganarse el peso, fuese como fuese. Nació en 1941 en Ingenio Mercedes, en la ciudad de Lules, Tucumán. Fue el segundo hijo de una familia humilde. Su padre, don Juan Ortega, trabajaba en este ingenio azucarero. El matrimonio tuvo 7 hijos, pero la madre los abandonó cuando eran pequeños y fue el padre quien tuvo que hacerse cargo de la crianza y de mantener el hogar. Mi vieja la conocí poco porque se habían separado cuando yo era chico. Ya se fue y no volvió. Entonces ya no la volvió a ver. El pequeño Ramón Ortega, siendo todavía un niño, comenzó a dividir su vida entre algunas horas de escuela y muchas horas de calle. Fue lustrabotas, vendedor de diarios, vendedor ambulante y changarín de lo que fuera. Los viejos vecinos de Lules siempre recordaban al pequeño Ramón entrando a la confitería del pueblo con su cajón de lustrar. Al chico le gustaba silbar o cantar mientras lustraba y llamaba la atención en la confitería por lo afinado que era. Y entonces, a cambio de unas monedas, no tenía problema en cantar marcando el ritmo con la mano en su cajón de lustrar como si fuese un tambor. Pero incluso con ese oficio ya aparecían algunos rasgos del futuro Palito Ortega. Ya siendo Palito Ortega, siempre recordaba un trabajo muy particular que supo tener. Cuando hacía changas en el cementerio de Lules, ayudaba con la limpieza, pulía cruces, placas, un trabajo que pese a ser un niño, no lo asustaba en absoluto. Otro rebusque que suele recordar con cariño fue el de vendedor ambulante en los eventos locales. Solía vender cubanitos, esas obleas largas, huecas en forma de tubo que normalmente se rellenan por completo de dulce de leche. Pero el pequeño Ramón Ortega tenía su propia picardía comercial. Rellenaba solo las puntas para que parecieran completos, mientras el centro quedaba vacío. Cuando el comprador llegaba a morder la parte sin dulce, él ya estaba lejos. La anécdota tiene gracia, pero también cuenta algo más profundo. Ese chico estaba aprendiendo a sobrevivir en un mundo donde nadie regala nada. A los 14 años, Ramón sintió que Lules ni Tucumán le ofrecían un futuro. Él soñaba con algo más, visionaba un futuro mejor. En aquellos años, para un joven del interior, Buenos Aires era la meca de las posibilidades. Ramón le avisó a su padre de que se iba. Don Juan sintió la partida, pero entendió que su hijo estaba en busca de su propio destino. Y así, cargando más incertidumbres que pertenencias, aquel chico tucumano dejó Lules, tomó el tren y viajó a la gran ciudad. En Buenos Aires trabajó en lo que pudo, tal como lo hacía en su tierra natal, pero algo en él le decía que esa situación era algo pasajero. Consiguió trabajo en un boliche a cambio de un sueldo miserable y de un lugar para dormir. Pero ese lugar no era una habitación, era el sótano del local. Cada noche, Ramón bajaba a ese sitio oscuro y húmedo como quien baja a una prisión. El dueño cerraba la tapa, la puerta del sótano con candado y recién volvía a abrirla al día siguiente. Le decía que era para evitar robos. Ramón dormía encerrado bajo tierra, mientras arriba seguía funcionando la ciudad que él había venido a conquistar. Después de pasar por varios trabajos, empezó a vender café en la calle y tomó una decisión inteligente. Se instaló cerca de Canal 7 y de la entrada de Radio Belgrano. Y no era casualidad, le atraía el mundo artístico. Allí entraban y salían músicos, locutores y figuras de la radio. Primero con un saludo, con un café y luego con conversaciones más largas, comenzó a entablar amistad con trabajadores y figuras de la emisora. Así conoció a Carlos Ginés, una de las figuras más populares de la radio. Conducía el ciclo Levántese Contento. Era un programa hecho para despertar al oyente con humor, sonido y ocurrencias. Ginés notó en ese vendedor de café una persona trabajadora, seria y responsable, y lo convocó para ser su ayudante, lo que le permitió a Ortega entrar a los pasillos de la emisora, relacionarse con músicos y empezar a construir su histórica carrera artística. En 1957, la bandita de Carlinos, un grupo que animaba fiestas, lo contrató para cargar instrumentos y ayudar en el escenario, lo que le permitió a Ortega conocer y aprender el mundo de la música desde el detrás de escena. Rodeado de artistas, Ramón aprendió a tocar el güiro, la batería y fue perfeccionando lo poco que sabía de guitarra, para luego acompañarse cantando sus propias canciones.
Más adelante se independizó de la bandita de Carliños y empezó a presentarse con un nombre artístico, Neri Nelson. Cantó en boliches y programas de radios hasta que consiguió una prueba discográfica y fue contratado por RCA Víctor. Desecharon su nombre artístico de Neri Nelson y lo llamaron Palito Ortega. En 1962 lo integraron al programa televisivo El Club del Clan y su fama explotó. Cabe aclarar algo. Algunas notas periodísticas sostuvieron o instalaron la historia de que Ramón Ortega había sido un changuito cañero, que de pequeño había trabajado en la zafra cosechando y pelando caña de azúcar en los campos tucumanos. Pero en los 90, su propio padre, don Juan Ortega, desmintió estas versiones, asegurando que su hijo Ramón jamás fue un changuito cañero. Él no ha conocido el trabajo de la caña de azúcar. Él trabajó afuera. Probablemente esta versión, este mito de Ramón Ortega como changuito cañero, haya crecido a causa de la canción de Palito Ortega titulada Changuito Cañero, perteneciente a Ortega y al gran compositor argentino Dino Ramos, la cual fue un éxito y hoy es un clásico en la región. Y yo, que caminaba por esas colonias, atravesando cañaverales para vender unos diarios, yo crecí escuchando música folclórica. Y por eso la primera canción que yo escribo tiene un aire folclórico, porque yo la escribí en tiempo de samba. En la mañana temprano se va el changuito. Bueno, llegué a Buenos Aires, me dijeron, pibe, esto lo vas a grabar con una batería, guitarra eléctrica. En la mañana temprano se va el changuito. Sus canciones como Despeinada, Bienvenido Amor, Media Novia, se convirtieron en verdaderos hits, obras sencillas pero pegadizas que fascinaban a la juventud de la época. Su canción La Felicidad llegó a ser grabada en inglés, italiano, alemán, francés, holandés y sueco. Y tras su enorme éxito musical se convirtió en un ídolo popular que conquistó el cine y se afianzó como productor y empresario. Una imagen muy lejana de lo que fuera su niñez, un lustrabotas que en una confitería de pueblo cantaba a cambio de unas monedas al son de su cajón de lustrar. Un muchacho como yo, que vive simplemente. Recorriendo la historia de estos artistas, entendemos que a veces el éxito es simplemente la foto final, pero que fue la pobreza aquel primer motor y su primera escuela. ¿Y vos qué opinás? ¿El destino de estos artistas ya habrá estado escrito? ¿O lo forjaron ellos a base de una visión, talento y trabajo? Dame tu opinión aquí abajo, que te leo con mucho gusto. Mi nombre es Matías Ángel y esta fue otra edición de Tucumán Radio. Suscríbete ya a este canal y te dejo esta fascinante historia de vida de otro gran artista argentino. Te mando un gran abrazo.